Yo quiero que nos cuente, Eduardo, de su viaje, del porqué de ese viaje. Cuéntenos. Me han dicho que chupa flor, coge el aroma en el aire. Me han dicho que chupa flor, coge el aroma. 1911 kilómetros, 15 etapas y 8 extensos territorios recorridos configuran el escenario de la Vuelta a Colombia. Evento de señalada... Posiblemente han visto últimamente una serie que está promocionando RTVC Play llamada Érase una voz. Pues, para nuestra fortuna y dicha, es una serie que se produjo en Bombillo Amarillo y tuve la oportunidad de dirigir. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cómo se hizo esta producción, desde la idea, desde que nace cada una de las historias, hasta que se produjo y se llevó a término, porque es una producción en animación tradicional. Entonces, venga, vamos a dar una vuelta por el mundo de Érase una voz. Bueno, pues esta idea realmente nace desde RTVC. Ellos con sus archivos históricos tenían audios y entrevistas increíbles de los años 50, hechas incluso por la HJCK, y lo que hicieron fue seleccionar algunos de esos fragmentos. Desde allá salieron los personajes, por ejemplo, Gabriel García Márquez, María Isabel Urrutia, Alejo Durán, Eduardo Caballero, Alberto Piedrahíta, y lo que nosotros hicimos fue, a partir de extensos diálogos de entrevistas, juntamos 5 minutos que tuvieran un sentido narrativo y empezamos a pintar un poco y darles color a partir de metáforas de lo que eran estos personajes. Por ejemplo, Alberto Piedrahíta hablándonos de la primera Vuelta a Colombia, pues teníamos que recrear esa vuelta cómo fue y le íbamos pintando sus diálogos y sus anécdotas con situaciones bastante divertidas en animación. Entonces, a partir de esa escogencia que hace RTVC de los personajes y de los materiales de archivo que salieron de la investigación, nosotros pasamos a seleccionar los que fueran mucho más visuales y divertidos. Aquí jugó un papel muy importante Gabriel Mesa, el guionista, porque era quien decidía un poco ese orden narrativo que se le iba dando a la historia y empezaba también entonces a ser consecuente con la estructura que ya el audio nos iba dando. Una cosa muy bonita que incluso mencionaban en algunos videos es que la animación muchas veces nace de la voz, de las maquetas de audio, y en este caso estábamos absolutamente condicionados a las entrevistas que ya existían. Imagínense, por ejemplo, un Gabriel García Márquez, 1954-56, hablando en la HJCK sobre cuál es su hobby. Un Gabriel García Márquez no tan conocido, ya con algo de recorrido y con premios, pero siempre muy ocurrente, en donde también nos cuenta cuál es su pesadilla perfecta. Imagínense, pues, este personaje tan genial diciéndonos cuál es la pesadilla perfecta en esa época, en donde las entrevistas no eran tan fortuitas, sino que eran más bien preparadas. Entonces se siente un diálogo muy estructurado, se siente un diálogo muy pensado en lo que se va a decir y se disfruta bastante la manera en que él nos va narrando y nos va conduciendo en su historia. Es una pieza clásica, es lo que es. Por ejemplo, un Gabriel García Márquez que nos hablaba, como les decía, de las pesadillas, pues también metíamos el realismo mágico y pintábamos con lo que Gabriel García Márquez había creado en muchas otras de sus obras, Mariposas Amarillas, pintábamos con realismo mágico, ¿cierto? Tratábamos de hacer el homenaje a cosas que parecían que una cosa no tenía que ver con la otra, pero en realidad pues era la esencia de ese personaje. Entonces las metáforas se vuelven muy importantes aquí para que esas alegorías se dieran un sentido a este personaje a través de una conversación que parecía cotidiana. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con un Alberto Piedrahíta, que fue el locutor de la Vuelta a Colombia durante tantos años, y él nos narra la experiencia de cómo fue la primera Vuelta a Colombia, y nosotros simplemente empezamos a llenar eso de exageraciones y metáforas bastante divertidas de lo que pudo ser una primera Vuelta a Colombia en bicicleta. Bueno, pero teníamos 6 personajes, muy diferentes cada uno. Es un grupo bien heterogéneo, en donde hay escritores, artistas, deportistas, políticos. Hay mucha diversidad
y es muy variopinta las historias que van a encontrar en Érase una voz, la primera temporada, que ya pueden ver en RTVC Play. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! ¿Qué hacíamos entonces una vez teníamos la historia? 5 minutos de maqueta de la entrevista que se había hecho hace mucho tiempo, eso sonaba antaño, se sentía. Ya teníamos un guión escrito con las acciones, en donde se describía puntualmente cuáles iban a ser esas situaciones que íbamos a representar. Y ahora seguía a hacer el animatic. Entonces, con esas maquetas de entrevista, el artista se sentaba con los diseños de personajes que les hicimos, porque una de las consignas de RTVC era realizar personajes muy caricaturescos que resaltaran los rasgos físicos, nariz, orejas. Si a mí me fueran a representar, veas esa narizota, yo sería como Alberto Piedrahíta, yo creo. Sí, creo que tienes razón. Porque querían que fueran así rasgos únicos, que las personas apenas lo vieran dijeran, ese es Gao, ese es Alberto Piedrahíta, y que fuera bastante cartoon. Una de las principales decisiones estéticas para representar a los personajes era darle un color que fuera muy acorde a su temática. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, amarillo, por sus mariposas amarillas, ¿no? Teníamos una María Isabel Urrutia de un color fucsia, teníamos a un Alberto Piedrahíta de un azul, Alejo Durán de un color verde, y así cada uno fue generando como su propia identidad a partir de un color. El animatic, para los que están empezando o se están familiarizando con el término, es un storyboard, son las imágenes, pero puestas en un video. Entonces tienen ritmo, ¿cierto? Tienen una secuencialidad, y lo que hacen ahora los animadores es tomar esa guía animatic, esa guía que les va a permitir saber cuánto duran exactamente cada una de las escenas y qué hacen los personajes en qué espacio. Una vez tenemos los animatic terminados, pues entra el equipo de producción cabalgando, los animadores a toda, porque tienen que animar cuadro a cuadro, 24 cuadros por segundo, cada una de las escenas que están representadas ahí. Tenemos animadores que son rough, animadores que hacen ese trabajo, ese primer pasón, en donde hacen las acciones en líneas, todavía no tienen color los personajes, para que ya después pase un segundo grupo limpiando, haciendo lo que se llama el clean, y ellos sí se encargan de colorear y pulir la línea, que las líneas queden definidas, que los contornos queden bien, los colores sean acordes, ¿verdad? Y eso es un trabajo pues de filigrana y de mucho tiempo, de mucha producción. Son 6 capítulos de 5 minutos cada uno, pero en animación tradicional, vaya, o sea, fue un reto hacerlo y quedamos muy contentos con el resultado. Se van a dar cuenta que una de las decisiones estéticas, también por los términos y los tiempos que teníamos que ejecutar el proyecto, pues era darle como esa sensación orgánica de esa línea peluda, ¿cierto? Que es una línea como de trazo no tan definida digital, sino que se sienta el trazo en los contornos de los personajes, y eso lo van a notar. Después de que pasamos por el maravilloso mundo de la animación, pues llega la compo. Pero eso parece una colcha de retazos. Cuando la compo entra, muchas veces es escenas por todas partes de diferentes animadores que tienen que juntar y empezar a hilar para darle sentido a este capítulo y que se pueda ver de corrido toda la animación que se ha hecho, ¿cierto? Empezar a ver por fin resultados. Bueno, entonces una vez tenemos el capítulo completo, ya compo juntó todas las escenas para verlas fluidas, repetimos el mismo método con cada uno de los capítulos y así tenemos la primera temporada. Pues nosotros estamos dichosos de haber participado en este proyecto, es un honor poder dirigir algo para RTVC Play y sobre todo hacerle un homenaje, tamaño homenaje a estas personalidades. Imagínense a un Gabriel García Márquez, como les contaba, un Alejo Durán, un Alberto Piedrahíta, una María Isabel Urrutia, pues son personajes muy importantes para nuestro país, y que en animación se haga algo así, es un documental animado, primera vez que dirijo este tipo de género, entonces creo que es bastante maravilloso este experimento. Esto ya está en RTVC Play, disponible para todo el mundo gratuitamente. Si les gusta el movimiento y la animación, esto es buena calidad. Prendan los switches para que la buena energía siempre los acompañe. Todos se murieron. Fin.
Un método. Un satatui. Para.